Doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio del capítulo 19 del Apocalipsis que estudiamos o comenzamos a estudiar en la sesión pasada. Si usted recuerda, por ahí estudiamos un poquito respecto a lo que fue el regocijo por la destrucción de la Babilonia. En eventos anteriores, en eventos anteriores estuvimos estudiando un poquito respecto a la Babilonia en dos sentidos: Babilonia la religiosa y Babilonia la comercial. Y de los versículos 1 al 8 estudiamos y vimos cómo había regocijo porque la Babilonia había sido destruida. Posterior a la destrucción de esta Babilonia vimos lo que fue la cena de las bodas del Cordero. Sí, vamos a dar continuidad a partir del versículo 11, sí, capítulo 19, si tiene su Biblia nuevamente le recomiendo la tenga ahí a la mano, la abra, del versículo 11 hasta el final. Conforme nosotros hemos estado avanzando ya después de la inminente boda del Cordero, lo que se supone es el regreso de Jesucristo. ¿Qué sucede? Juan recibe ahora una visión de los eventos relativos al regreso de Jesucristo. Como podemos notar, a través de este capítulo se enfatiza solo un aspecto, sí, es importante, más adelante vamos a estudiar otros aspectos, pero en este capítulo se enfatiza solamente un aspecto de la venida de Cristo, que es su victoria sobre las fuerzas del mal. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como en la literatura apocalíptica se encuentra el concepto del Mesías guerrero, ¿sí? La presentación más dramática de este concepto, del concepto Mesías guerrero, aparece en el capítulo 63 de Isaías, ¿sí? Donde la guerra y sobre todo el guerrero, que en este caso es Jesucristo, el guerrero sin nombre, entra con ropas manchadas de sangre, descargando todo lo que es su venganza sobre sus enemigos. Ese guerrero sí pisa el lagar de la ira de Dios y sus ropas están salpicadas con la sangre de sus enemigos. Pero en el proceso de juicio, su salvación está establecida para aquellos que le reciben. Así es como Juan ve a Cristo, sí, es lo que vamos a estudiar aquí. Cómo es que Juan, así que de la misma forma que Isaías vio en su visión a ese guerrero victorioso, también Juan ve a Cristo que viene como un guerrero poderoso, como un guerrero victorioso, vestido de ropas manchadas en sangre, destruyendo todo el poder del enemigo. Como veremos, este concepto de Mesías guerrero, si usted me lo permite así, Mesías guerrero, concuerda con la enseñanza del Nuevo Testamento. Por ejemplo, mire, si estudiamos o regresamos un poquito a las epístolas paulinas, específicamente en 2 Tesalonicenses, Pablo alude a este Mesías guerrero cuando dice que sucederá lo siguiente. Dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el concepto de Mesías guerrero no elimina la idea más común, la idea más común sobre el retorno de Cristo, que el cristianismo entiende como esa esperanza bienaventurada. Más bien es un tema complementario. Si esto viene a llenar, a complementar lo que Pablo continúa en los versículos 9 y 10 de esta misma epístola, que dicen: ellos serán castigados con destrucción eterna y serán expulsados de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces, lo que vamos a estudiar en este capítulo, lo que resta de este capítulo, es esa batalla, ¿sí? La batalla del Armagedón, la segunda venida de Cristo, es la batalla del Armagedón prácticamente. Y en este retorno de Jesús como el león de la tribu de Judá, Jesús como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, ante quien toda rodilla se debe de doblar. Cuando Jesús regrese, insisto que es el tema de esta lección, el retorno de Jesucristo, o mejor dicho, la segunda venida de Cristo y la batalla del Armagedón, tendrá lugar la más grande de las batallas, la madre de todas las batallas, en este caso el Armagedón. Confío que al estudiar este pasaje, usted se fije en quienes forman parte de la batalla.
sí, que usted ponga atención en el orden de los eventos en la batalla y los resultados de esta batalla. Vamos a repasar brevemente, sí, la secuencia, y después nos vamos versículo a versículo como estamos acostumbrados. De repente Juan ve el cielo abierto. Ahí, ante él, en la escena celestial, como le comenté en la sesión pasada, es todo radiante, todo esplendoroso, se ve la majestad, la pureza de Dios, la pureza que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Este evento, la visión que Juan tiene de la gloria del Señor Jesucristo, es el clímax del plan redentor de Dios. Este evento está en vivo con los fieros juicios que le han precedido, todo lo que estudiamos, sí, los sellos, las copas prácticamente de la ira de Dios, todo lo que estudiamos prácticamente, ¿no? Y en este momento culminante que estamos estudiando aquí en el capítulo 19, Jesús, el Hijo del Hombre, regresará iluminando el cielo como un relámpago. Todos los habitantes en la tierra se lamentarán por él, según estudiamos en versículos anteriores. También la aflicción de Israel será penitencial, mientras que todo lo que es el pueblo impío, todos los impíos gemirán porque han sido embargados del terror del juicio divino de Dios. Entonces vamos a comenzar los versículos. Ese fue simplemente un resumen de lo que vamos a ver, pero fíjese. Así que Juan dijo en el versículo 1: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí Juan ve a nuestro Señor regresar en un caballo blanco. Esto es realmente simbólico y se refiere a una antigua costumbre en el que los conquistadores montaban caballos blancos como una señal de victoria. Uno de sus títulos que vemos aquí es Fiel y Verdadero. En este contexto de fiel y verdadero, el título significa que es posible confiar que Él guardará su pacto, los pactos que ha establecido. Su venida es en justicia, y que con justicia hace guerra, que con justicia juzga. ¿Sí? El profeta Juan está convencido de que el castigo infligido sobre la bestia, que el castigo infligido sobre sus seguidores no son arbitrarios, ¿sí? Ni tampoco son un acto de venganza personal. Es perfectamente compatible con lo que dice aquí, la verdad y la justicia, porque tus juicios son verdaderos y justos. Continúan aquí los versículos. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Porque él habrá de ser de rey. Aquí su corona, perdón, su cabeza, como dice su cabeza muchas diademas, ¿sí? ¿Por qué él habrá de ser rey de reyes? Él habrá de ser señor de señores, así como todos los poderes y todas las coronas le son otorgadas solamente a él. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. El misterioso nombre, sí, un nombre que nadie conocía, ese nombre misterioso. Aquí se nos dice que Jeremías, que en ese día que su nombre es llamado, aquí ya me estoy confundiendo, o recordamos un poquito, déjeme leer aquí mis notas. Se nos dice que Jeremías prácticamente habla acerca de este jinete misterioso, y hay muchos nombres. En este caso podríamos llamarle Jehová Sidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia, sí, Jehová Sidkenu. ¿Por qué? Porque el Señor muestra justicia. Pero sí, es bien importante, aquí me hago un pero. Hay muchos nombres de nuestro Señor Jesucristo, Jehová Jireh, Jehová Sama y demás, pero aquí en este caso quiero enfatizar el Jehová Sidkenu, el nombre de el Señor es nuestra justicia, a pesar de los muchos nombres de Dios. Aquí hay un nombre que ningún otro nombre conoce sino Él mismo, el Sidkenu. Y este hombre, este personaje de un hombre misterioso estaba vestido en una ropa teñida en sangre. Y su nombre, aquí estamos encontrando el nombre es el Verbo de Dios. Sí, vea bien ahí en el versículo 13, su nombre es el Verbo de Dios.
Le mencionaba que Isaías, a un principio, y acabo de mencionarlo también, Isaías en ese capítulo 63, él dijo lo siguiente: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Sí? Y ahora hay una pregunta. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Ahí mismo está la respuesta. Sí, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, y pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sustentó mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Sí, Isaías 63 del 1 al 6. En justicia él hace juicio, dice aquí, y guerra. Isaías lo que hace es describir a Jesús como el que viene a traer su juicio final, ¿sí?, sobre la tierra cuando él regresa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando Jesucristo venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, ¿sí? Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas, nos habla así, las ovejas de sus cabritos. Por ahí en alguno de los evangelios hemos leído que entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y también dirá a los que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso lo encontramos en los evangelios. Y así cuando él venga, la primera orden de negocio, la primera orden así en el programa prácticamente será el juicio, ¿sí? En Daniel capítulo 12, en donde ellos hablan acerca de la venida nuevamente de nuestro Señor para establecer el reino, la pregunta es: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Sí? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y el Señor le dice que el tiempo en que se establezca, el tiempo en el que se establezca la abominación desoladora, la abominación de desolación, es lo que comentamos. Esto es el tiempo, esa abominación desoladora es el tiempo en el cual el anticristo entre al templo reconstruido, se pare en el templo, declare que él es Dios y demande ser adorado como Dios. Es cuando él venga y detenga, frene las oraciones diarias, frene los sacrificios. Esta es la abominación desoladora que habla Daniel, ¿sí? Desde el tiempo serán 1290 días, ¿sí? Dice ahí en las profecías que desde el tiempo serán 1290 días antes de que el Señor regrese. Y luego Daniel agrega: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Sí, estoy leyendo Daniel capítulo 12, versículo 12. Pero ¿qué significa eso? Usted me va a decir, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir con esos días, esos 1335 días? ¿De qué se tratan estos días? Los primeros días cuando Jesús venga, ¿sí? Perdón. Serán días de juicio en donde quienes hayan sobrevivido a la gran tribulación serán pues justamente traídos delante del Señor. Y será determinado en ese tiempo cuál de ellos será en ese tiempo enviado al infierno y cuáles les serán o a quienes les será permitido entrar en el reino. Si usted está aquí en ese momento, que espero en Dios que no sea, yo espero que usted haya disfrutado de las bodas, de las fiestas, de las cenas, de las bodas del Cordero, pero en el supuesto de que si usted estuviese aquí después de los 1335 días, podrá decir quizá que lo logró. ¿Por qué? Porque leímos ahí: bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Usted habrá pasado este periodo de juicio. Le será permitido entrar en el reino cuando él
cuando el Señor esté reinando sobre la tierra. Pero no hay que confiarse, no hay que esperar, hay que mejor procurar irnos en la primera venida, o cuando el Señor venga por su iglesia en el rapto, como leímos o estudiamos en capítulos pasados. Versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Sí, la Biblia nos dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. ¿Sí? En Judas, versículos 14 y 15. Además de Judas, Pablo dijo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Y regresando, sí, o retomando otra vez, cuando Jesús viene a establecer el reino de Dios sobre la tierra, encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, nos dice que nosotros viviremos y reinaremos con Él por 1000 años. ¿Sí? Esta será nuestra canción, ya la estudiamos. Bueno, continúo con los versículos 15 y 16. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que su nombre es la palabra de Dios. Hay un nombre que nadie sabe sino solo Él, y hay un nombre sobre su vestimenta. ¿Cuál es? Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un nombre magnífico, glorioso, excelso. Leemos ahí que de su boca sale una espada. Leemos que la palabra de Dios, nosotros sabemos que la palabra de Dios, y lo leemos en las mismas epístolas, la palabra de Dios es viva y eficaz. Sabemos que es más penetrante que toda espada de dos filos. Leemos que al principio Dios creó los cielos, Dios creó la tierra y dijo: que sea la luz. Él habló y la luz existió. Es lo que se llama, o lo que encontramos de acuerdo a los eruditos, como el fiat divino, ¿sí? Cuando Dios habla su poderosa palabra, el fiat divino, ¿sí? Jesús, las palabras que salen de su boca son como eso, como una espada aguda. En otras palabras, no hay batalla, verdaderamente no hay batalla. ¿Por qué lo digo? Porque Él viene a hacer guerra, pero todo lo que Él tiene que hacer es hablar las palabras, y el enemigo será destruido, sí, prácticamente. No guerra como tal, simplemente con el fiat divino, con su palabra. Y es así que de su boca sale esta espada aguda, que con esta espada, que es su palabra, como le estoy comentando, esa palabra viva y eficaz, esa espada de dos filos, con esta espada golpea a las naciones, y Él comienza a gobernar con vara de hierro, que significa con toda justicia. La regla de Cristo será una regla de hierro blindado, así sólido completamente. La forma de gobierno más eficiente es una monarquía, y es buena si el monarca es bueno. Si el monarca es malo, la monarquía resulta mala. Pero en este caso sabemos que Jesucristo es fiel, es justo, es verdadero. Entonces la monarquía es buena cuando el monarca es bueno. Pero, hermano, insisto, es un infierno si el monarca es un tirano, si el monarca fuese un ruin. Jesús, aquí quiero marcar un pero adicional, pero Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Señor de Señores, y créame, ¿sí? El reino de Jesús, este reino divino, será un gobierno justo, será un reinado de justicia, será aplicado con firmeza, con fuerza. Los que no quieran acatar esta justicia serán tratados con severidad. Y como yo lo entiendo, cuando vengamos a reinar a la tierra aquí con Cristo, cuando vengamos acá a la tierra, seremos ejecutores de esa justicia. Nos será dada autoridad sobre los territorios de la tierra. No sé si usted recuerde en la distribución de los talentos, ¿sí? Cuando un hombre vino y le dijo a Jesús: Señor, me diste
me diste cinco talentos y los he incrementado, aquí están 10, y el Señor le contestó, bien, buen trabajo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, te haré gobernante sobre 10 ciudades, entra en el gozo del Señor. Y así que estaremos aquí para asistir a Cristo en su reinado. Dice que el Rey de la tierra vendrá una vez al año a Jerusalén a sentarse, ¿sí? Y nosotros vendremos también a Jerusalén a sentarnos a sus pies, a aprender lo que entendemos aquí en la palabra del Señor. Nosotros vendremos aquí a Jerusalén a sentarnos a los pies del Maestro y aprender. Espero verle usted cada año en Jerusalén, porque usted reinará como reyes. Como rey, como sacerdote aquí en la tierra, reinaremos como reyes y como sacerdotes sobre la tierra. Tendremos nuestra reunión anual en Jerusalén, en donde iremos todos a encontrarnos con Jesús y simplemente a sentarnos y aprender. Porque por los siglos de los siglos que vienen, Jesús estará revelándonos las abundantes riquezas de su amor, las abundantes riquezas de su misericordia hacia nosotros, sí, en Cristo Jesús. ¿Qué le puedo decir, hermano? Es tanta riqueza y es tan grande que nosotros nunca lo aprenderemos en toda nuestra vida. Tomará esta eternidad para entender la profundidad del amor de Dios por usted. Por ahí hay un canto hermoso que dice que una vida no me da para alabarte, pero de la misma forma también una vida no nos da para entender la profundidad del amor de Dios, de su sabiduría. Ok, continúo con sus riquezas, continúo con la lectura en el versículo 17. Dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan de en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor. Sí, a la gran cena de Dios. Jesús está viniendo y el anticristo habrá de congregar, habrá de llamar, de convocar a todas las naciones para tratar de frustrar el reino del Mesías. Multitudes, sí, millones, los ejércitos del mundo congregados bajo el liderazgo del anticristo para tratar de frustrar este regreso de Cristo. Y así que las aves son invitadas. Aquí está el contraste. Anteriormente vimos a los invitados a las cenas de las bodas del Cordero en las regiones celestiales y en la escena celestial, pero aquí en la escena de la tierra, el Señor está haciendo una invitación, está invitando a todas las aves que vengan a festejar. ¿Por qué? Porque Él habrá de exterminar a todos. Y festejarán, estas aves festejarán con los cadáveres. Dice que las invita, dice los versículos 18 y 19, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, ¿sí? El anticristo, el hijo de perdición, dice, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta gran batalla es la batalla del Armagedón, ¿sí? Es la batalla del Armagedón. Ya vimos la segunda venida de Cristo, ya le expliqué cómo es, y aquí entramos ya a lo que es la batalla de Armagedón. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había enseñado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿sí?, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hay un lugar que es llamado infierno, el cual es la palabra hebrea Seol, ¿sí? La palabra hebrea Seol, y en griego se le conoce como el Hades, ¿sí? También se traduce como tumba o sepulcro o ese lugar de la muerte. Si usted recuerda, cuando Jesús murió fue a ese lugar. Es el lugar en donde una persona que ha muerto va, ¿sí?, al Seol, al Hades. Ahora, antes de ¿cómo le explico? Mejor dicho, ¿cómo me explico? Que antes, este lugar, el Hades, el Seol, también estaba en el corazón de la tierra. Ya se lo había explicado que estaba en el corazón de la tierra. Jesús, cuando él
le fue pedida una señal. Cuando le dijeron muéstranos una señal, él respondió y dijo: la generación mala, la generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, sí, fíjese, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso lo puede leer usted en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. Pablo también dijo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, lo siguiente: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Sí, es la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 12. Bueno, Jesús describe el Seol antes de su venida allí. ¿Sí? En el capítulo 16 de Lucas, él habla de un cierto hombre rico, ¿sí? Que se vestía ostentosamente, suntuosamente, ¿sí? Y de un hombre pobre, de un mendigo llamado Lázaro, que era traído todos los días, ¿sí? A diario era llevado ahí por sus amigos y era echado a las puertas de la casa del rico, y ahí sobrevivía de las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. La narrativa bíblica nos dice que el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el hombre rico murió y el hombre rico murió y fue llevado al infierno, y en el infierno nos dice la narrativa bíblica que él alzó sus ojos estando siendo atormentado, y nos dice que vio a Lázaro a lo lejos y dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que ponga su dedo en agua y toque mi lengua. ¿Por qué? Porque estoy siendo atormentado en esta llama. Bueno, ahí encontramos dos secciones. Abraham le dijo a ese hombre rico atormentado: hijo, recuerda que en tu vida tuviste cosas buenas, Lázaro tuvo cosas malas, ahora él es confortado mientras tú eres atormentado. Ahí vemos una división, una parte de confortamiento, de tranquilidad, y otra parte de tormento, ¿sí? Pero más allá de esto, él comenta que está una cima con S, sí, porque hay cima con C, que es así alta, y hay cima con S, que es profundidad muy, muy tremenda. Así que hay una cima entre los dos lugares, y es imposible para los que están en este lugar pasar de ahí y venir aquí, y los que están allá venir acá. Es decir, no se puede pasar de la parte de confort a la parte de tormento, ni de la parte de tormento pasar a la zona de confort. Cuando tú mueras, así es como tiene que ser. Sí, prácticamente, así es como será. No habrá manera de cruzar esa cima después de la muerte. Pero, aquí hay un pero: cuando Jesús murió, Él fue a ese lugar y predicó a las almas que estaban en prisión. Y cuando Jesús resucitó, Él guió la cautividad, es decir, los que estaban en la zona del seno de Abraham, lo que se conoce como el seno de Abraham, fueron guiados por Cristo a las regiones celestiales. En las profecías en cuanto a Jesús, fíjese, Isaías 61 dice: Él vino a abrir las puertas de la prisión a los que estaban atados, a liberar a los que estaban cautivos, ¿sí? Y así que Él condujo, es así como Él condujo a los cautivos de su cautividad. En Efesios capítulo 4, cuando Él vació esta sección del Hades, también encontramos esto, prácticamente. Esa parte del Hades estaba dividido en dos. La sección de los justos, de los confortados, es vaciada por Jesús en su resurrección. Pero los impíos están todavía ahí aguardando el gran juicio de Dios. En el próximo capítulo vamos a leer que en el trono del juicio de Dios, que Él juzgará la muerte,
y tanto la muerte y el infierno entregarán los muertos que hay en ellos, y ellos, estos dos personajes, tanto la muerte como el infierno, estarán delante de Dios para ser juzgados. ¿Sí? La muerte y el infierno serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Y cualquiera cuyo nombre, también nos dice la Biblia, no solamente la muerte y el Hades, sino también cualquiera cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida, será echado al lago de fuego. Por eso es importante, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos aseguremos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se logra esto? Es creyendo en Jesucristo, aceptándolo como Salvador. El lago de fuego es la descripción de un lugar conocido en las Escrituras como la Gehenna. Sí, es el lago de fuego donde la muerte, donde el sepulcro, donde aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero serán echados en el Gehenna. ¿Sí? ¿Qué es el Gehenna? El Gehenna, o la Gehenna, es un valle al sur de Jerusalén conocido como el Valle de Hinón. ¿Sí? Como el Valle de Hinón. Y era el valle en donde en los tiempos de apostasía de la nación de Israel se llevaba a cabo la adoración a Baal, la adoración a Moloch. ¿Qué hacían en ese lugar? Ahí en ese lugar prendían hogueras y tomaban a sus bebés y los arrojaban al fuego para Moloch o para Baal. Esto es lo que era llamado hacer pasar a sus hijos por el fuego. Por ahí usted recuerda que el Señor les dijo a su pueblo que no hiciesen pasar a sus hijos por el fuego. Bueno, esto, el poner a sus hijos en ese valle y ofrecerlo a esos ídolos, eso era pasar a sus hijos por el fuego. Entonces, hermano, a los israelitas se les prohibió que hicieran esto. Algunos se atrevieron a hacerlo, pero en fin, era su método para deshacerse de los hijos nacidos. Ellos no tenían o no contaban con las técnicas del aborto en esos días, así que se esperaban hasta que el niño naciese y luego ellos los arrojaban a la hoguera en su adoración al Dios del placer. ¿Sí? Realmente son prácticas horribles. Bueno, más tarde, en el tiempo de Cristo, este valle, el Valle de Hinón, se convirtió en un basurero, en un lugar para acumular la basura, un vertedero de basura de la misma ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasaba? Iban ahí constantemente a quemar la basura y los desechos que eran arrojados en el valle pues eran carbonizados, así, para deshacerse de ellos pues eran quemados, y por lo tanto el nombre Gehenna es un lugar de continuo fuego, ¿sí? Tanto en los tiempos, como le mencioné, de la apostasía, es cuando se quemaba para sus dioses, pero ya después en los tiempos del Nuevo Testamento pues era de esa manera, era el lugar para quemar la basura constantemente, un fuego que no se apagaba. Entonces se describe como el lago de fuego, como el lago de azufre. Los primeros ocupantes de la Gehenna. ¿Quiénes serán los primeros ocupantes de este lugar de fuego que nunca se apaga, de fuego y azufre, llamado Gehenna? Serán el anticristo y el falso profeta. Ellos estarán ahí como aislados, estarán solos por 1000 años. Satanás, cuando Jesús regrese, será atado y será puesto en ese lugar, en un lugar llamado abismo, Satanás en el abismo. El pozo sin fin que ya le he comentado, un pozo sin fondo que ya le comenté en capítulos anteriores, y él será liberado. Sí, estaremos viendo esto en el próximo capítulo, en la próxima sesión o capítulo 20, ahí estaremos estudiando un poquito más respecto a esto. Ahorita solamente se lo menciono, que será liberado por un breve periodo de tiempo al finalizar los 1000 años del reinado de Cristo. Pero la bestia, ¿sí? La bestia y el falso profeta son echados vivos al lago de fuego, a la Gehenna. Y más adelante, Satanás será lanzado por 1000 años después, ¿sí? Después de que haya pasado este periodo de paz. Y se dice, en donde está la bestia, donde está el falso profeta. Pero se nos dice dónde están, es bien importante dónde están. No donde ellos fueron consumidos, no donde ellos fueron destruidos. Sí, se nos dice donde ellos están, prácticamente es bien importante que lo entendamos, donde ellos están. Usted sabe de algunos grupos por ahí que enseñan lo que se le llama la aniquilación, ¿sí? El exterminio del impío. Pero usted no encuentra eso en las Escrituras. Usted encuentra en las Escrituras que dicen: el humo de su tormento asciende por siempre y para siempre, sí, por los siglos de los siglos. No hay una aniquilación, es un castigo, es un tormento eterno. Versículo 21.
Dice, y los demás muertos, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, de la boca del que montaba el caballo, dice, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es el resultado del juicio de Cristo cuando Él regrese y cuando Él derribe el ejército de opositores que se han congregado, ¿sí? Que se han reunido, que habían sido convocados por el anticristo para frustrar el reino establecido del reino de Dios sobre la tierra. Pero vemos aquí, nos dice que Él los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Es importante, muy importante que usted identifique, como le mencioné, la cronología de los eventos, quiénes participarán y cómo participarán. Mi deseo, mi oración es que todos nosotros, usted, hermano, hermana, amigo, amiga, toda la iglesia del Señor, todos los santos en Cristo, seamos parte de aquellos que descenderán, que vendrán con Cristo, ¿sí? Para juzgar la tierra, y no que contemos o que seamos de aquellos que serán juzgados malamente y que serán atormentados. No, hermano, hermana, amigo, amiga, ore a Dios, entregue su vida a Cristo y confiemos en que nosotros reinaremos con Jesucristo, en que seremos reyes y sacerdotes. ¿Con quién? Con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Oramos a Dios. Padre eterno, te agradecemos enormemente tu palabra revelada, tu palabra que nos dice, Padre, todo lo que acontecerá. Te rogamos que nos ayudes, mi Señor, mi Dios, a formar parte de aquellos que celebran las bodas del Cordero en las regiones celestiales y que regresan, sí, que retornan con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, para juzgar la tierra. Señor, manténnos en fidelidad por Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar este tiempo con nosotros. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, amigo, amiga, y nos vemos la siguiente sesión. Bendiciones.